Jeanne era la hija ilegítima de un monje y una cocinera. Desde pequeña, su destino parecía predeterminado. Según las normas de la época, estaba condenada a vivir como una simple campesina. Sin embargo, su madre trabajaba en la casa del señor Dumusseau, un hombre bondadoso que tomó cariño a la niña. Gracias a él, Jeanne recibió educación y pudo alimentar su gran curiosidad por el conocimiento. Para protegerla de un futuro difícil, Dumusseau pagó su formación en un convento. Pero Jeanne no permanecería allí por mucho tiempo. Su gusto por la lectura libre y poco convencional provocó problemas con las monjas, y finalmente fue expulsada. Con el paso de los años, Jeanne se convirtió en una joven hermosa. Madame Dumusseau empezó a temer que la presencia de Jeanne pudiera despertar la admiración de su esposo. Así que la acusó falsamente de robo y la obligó a abandonar la casa junto a su madre. Antes de marcharse, Dumusseau les entregó dinero para que pudieran sobrevivir un tiempo. Madre y hija se dirigieron a París, viviendo como podían hasta que Jeanne consiguió empleo en la casa de Madame de Lagarde. El trabajo no era complicado, pero cometería un error: involucrarse con los hijos de la señora, lo que terminó provocando su despido. Tras otro fracaso, Jeanne dejó de intentar cambiar su destino y empezó a aceptarlo tal como venía. Su encanto y simpatía la hicieron muy popular. En uno de esos encuentros conoció al conde Jean-Baptiste du Barry. Los dos se acercaron rápidamente y él la invitó a vivir en su casa. Jeanne también empezó a cuidar de Adolphe, el hijo del conde, al que llegó a querer profundamente. En la residencia de los du Barry, Jeanne llamó la atención del duque de Richelieu. Convencido del potencial de la joven, le sugirió al conde que debía presentarla al rey Luis XV. El monarca había conocido a muchas mujeres sin sentirse atraído por ninguna, así que Richelieu planeó una casual presentación entre Jeanne y el rey para que el encuentro pareciera espontáneo. A pesar del cariño que el conde sentía por Jeanne, con frecuencia la trataba con frialdad, recordándole que para él seguía siendo una mujer de origen humilde. Richelieu tampoco perdía oportunidad de menospreciarla. Pero cuando llegó el momento de conocer al rey, todo cambió. Al verla, Luis XV quedó sorprendido por su belleza y naturalidad. No pasó mucho tiempo antes de que su mayordomo, Jean-Benjamin de Laborde, visitara la casa de los du Barry con una invitación oficial para que Jeanne acudiera a los aposentos reales. Antes del encuentro, Jeanne fue sometida a una revisión exhaustiva y recibió una breve lección de etiqueta por parte de Laborde. Aún así, al entrar en la habitación del rey, los nervios la traicionaron y cometió varias torpezas. Curiosamente, eso permitió que Luis XV la viera como alguien auténtico y no como una figura superficial. Tras pasar la noche en palacio, Jeanne fue invitada a presenciar la ceremonia matutina del rey, donde observó cómo se preparaba frente a su familia según el protocolo tradicional. Después de aquel encuentro, el rey le obsequió un collar y la invitó a permanecer cerca de él. Poco después, la corte partió de cacería. Aunque Jeanne acompañó al grupo, se quedó en la carroza con Laborde, ya que mientras la reina viviera, su presencia no podía ser demasiado notoria. En la cacería también estaban los hijos del rey, incluido el futuro heredero al trono. A los pocos días, la reina falleció. Durante el tiempo de luto, Jeanne fue enviada fuera del palacio, pero Luis XV no tardó en llamarla de nuevo. Cuando las hijas del rey descubrieron su regreso, fueron directamente a hablar con él para mostrar su desaprobación. La situación se complicó aún más cuando en la corte comenzaron a investigar los orígenes de Jeanne. Una mujer sin título no podía permanecer junto al rey. Para evitar un escándalo, Luis XV ordenó que Jeanne contrajera matrimonio con el conde du Barry, quien aceptó encantado debido a la recompensa que recibiría. De esta manera, Jeanne obtuvo un título nobiliario que le permitía estar oficialmente en la corte. Tras la boda, volvió a recibir clases de etiqueta por parte de Laborde, quien le recalcó que, desde ese momento, todos en palacio analizarían cada uno de sus comportamientos con extremo rigor. Sin embargo, Jeanne no prestó atención a las reglas de etiqueta y cometió varios errores durante su primera aparición pública junto a Luis. Primero hizo esperar a toda la corte, y cuando finalmente llegó, recibió aplausos demasiado efusivos. El rey quiso agradarle y le obsequió un niño que recitó un poema para ella. El pequeño impresionó profundamente a la condesa du Barry, quien decidió adoptarlo para ofrecerle educación y una crianza adecuada, esperando que ese amor pudiera forjar un futuro prometedor. Las actitudes espontáneas de Jeanne
generaron el rechazo general en Versalles, aprovechando su cercanía al monarca. Introdujo un estilo más sencillo y natural, lo que escandalizó a muchos. Aún así, las jóvenes del palacio comenzaron a imitar su forma de vestir. Jeanne se sentía plena junto al rey, pero la familia du Barry temía por su futuro. Sabían que el afecto del monarca podría desvanecerse y ella quedaría sin protección. Por ello la animaron a pedirle al rey una propiedad. Luis ya lo había considerado y le regaló una finca donde podrían pasar tiempo lejos de las intrigas de la corte. A pesar de los logros de Jeanne, las hijas del rey la despreciaban abiertamente y se burlaban de ella a la menor oportunidad. La única que la trataba con amabilidad era Luis, la hija predilecta de Luis XV. Sin embargo, Luis terminó cansándose del ambiente escandaloso de Versalles y decidió retirarse a un convento. Esta decisión sumió al rey en una tristeza profunda. Se distanció de todos, incluso de Jeanne, y llegó a tener otra acompañante, aunque por poco tiempo. Con los meses, Rupert recuperó el ánimo y volvió a acercarse a Jeanne. Disfrutaron juntos 4 años tranquilos y felices. Durante ese tiempo, Adolphe y Zamor crecieron y se convirtieron en jóvenes adultos, pero la armonía se rompió con la llegada de la delfina María Antonieta. Desde el primer momento, la futura reina fue influenciada para ver a Jeanne como una presencia indeseada. Le aseguraron que bastaba con ignorarla públicamente para destruir su reputación. Si Jeanne le hablaba primero, rompería la etiqueta. Si María Antonieta la ignoraba, toda la corte seguiría su ejemplo. La estrategia comenzó de inmediato. En una recepción, cuando Jeanne buscó asiento, nadie quiso cederle un lugar. Solo el delfín le ofreció espacio, mostrando a su esposa cómo debía comportarse. Pero ese mismo día, Jeanne recibió noticias devastadoras. Adolphe había sido herido de forma mortal en un duelo. Corrió para despedirse, pero llegó demasiado tarde. El joven ya había fallecido. Profundamente afectada, Jeanne no tuvo derecho a expresar su dolor en público. Las hijas del rey la ridiculizaban, mientras María Antonieta continuaba ignorándola. Luis decidió que la delfina debía dirigirle unas palabras para restaurar la posición de Jeanne en la corte. Sin embargo, en el momento decisivo, María Antonieta se dio la vuelta y se puso a jugar con su perro, dejando a Jeanne humillada frente a todos. El rey, molesto, visitó a la delfina y la miró con un desagrado evidente. Un tiempo después, María Antonieta invitó al rey a una obra de teatro en la que ella participaría, pero Luis rechazó asistir. Temiendo las consecuencias diplomáticas entre Francia y Austria, la delfina finalmente aceptó hablar con Jeanne en la siguiente reunión. La condesa, llena de alegría, corrió a contárselo al rey, irrumpiendo en una reunión del consejo y besándolo delante de todos. Desde ese momento, la familia real se vio obligada a tolerarla, y la tranquilidad regresó a la vida de Jeanne y Luis. Pero la calma no duró. El rey cayó enfermo de viruela. Fue trasladado fuera de Versalles, y Jeanne lo acompañó. Zamor permaneció a su lado, mientras de la Borde no se apartaba del monarca. Los médicos tardaron en identificar la enfermedad, y cuando confirmaron que se trataba de viruela, todos comprendieron que el final estaba cerca. De la Borde aconsejó a Jeanne que recogiera sus cosas y abandonara el lugar, pues tras la muerte del rey, su vida correría peligro sin la protección del soberano. Cuando el rey enfermó gravemente, muchos en la corte insistieron en que Jeanne debía marcharse para evitar problemas. Sin embargo, la condesa se negó a abandonar a Luis en un momento tan difícil. El joven delfín y su esposa también acudieron al lugar, aunque no se les permitió entrar en la habitación del monarca debido al riesgo de contagio. Un día, al tocarse el rostro, Luis comprendió que no se trataba de una simple indisposición. Había contraído viruela. Pidió un espejo y, al confirmar su peor temor, solicitó hablar con un sacerdote. Durante la confesión, el clérigo le sugirió que se distanciara de Jeanne como muestra de arrepentimiento. Temiendo por su alma, el rey pidió a la condesa que se marchara. En el balcón del castillo se encendió una vela, símbolo del estado de salud del soberano. Mientras Luis recibía los sacramentos, Jeanne empezó a preparar sus cosas para retirarse a un convento. Pero justo cuando iba a subir al carruaje, se detuvo. Dio media vuelta y pidió volver a verlo. Al principio le negaron la entrada, pero el delfín intervino a su favor. Gracias a él, Jeanne pudo acercarse una última vez al hombre que había marcado su vida. Allí, junto a su lecho, le expresó con sinceridad todo lo que sentía por él.
Antes de retirarse, hizo una reverencia por primera vez ante Luis. Antes de partir definitivamente, agradeció al futuro rey su gesto de compasión. En los últimos momentos del monarca, de Laborde y Richelieu permanecieron a su lado. Louis les pidió que cuidaran de Jeanne tras su muerte. Cuando la vela en el balcón se apagó, anunciando que el rey había exhalado su último aliento, la multitud se volcó en saludar al nuevo soberano. Jeanne du Barry pasó un año en un convento hasta recibir el perdón de Luis XVI, aunque se le prohibió para siempre regresar a Versalles. Finalmente se instaló en su propiedad, donde vivió hasta el estallido de la Revolución Francesa. Durante aquellos tiempos turbulentos, Zamor, el joven al que había protegido en su juventud, se unió a los revolucionarios y se distanció completamente de ella. Luis XVI y María Antoinette fueron ejecutados, y poco después, Jeanne corrió la misma suerte. En sus últimos instantes, pidió al verdugo unos segundos más, recordando cuánto había amado la vida.